Adelante, por favor. Bueno, secretario, en principio, a nombre de la Red de Seguridad, Justicia y Paz, te queremos agradecer de verdad este espacio, porque nos parece que es el inicio de una relación constructiva hacia lograr efectivamente la prevención de la violencia a las mujeres. Están presentes mujeres de diferentes estados del país y de redes. Nosotros somos una red de redes, de la Red Nacional de Refugio, que agrupa más de 50 refugios en el país, de la Red de Mujeres en Cadena, que trabajan sobre todo en el Estado de México, de Mujeres y Punto, de las Constituyentes, que es otra red, de la Red de Abogadas Feministas, de la Red Plural de Mujeres, de la Red Mujeres Construyendo, de Humanas Sin Violencia y del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos para Mujeres y Niñas. Y bueno, pues te queremos nuevamente agradecer y pedir si nos permites escuchar 3 intervenciones de 3 minutos de nuestras compañeras representativas de la red. Que la pasen. Gracias, secretario. Bien, en primer lugar quisiéramos cederle el uso de la palabra a nuestra compañera Xochitl Arzola del municipio de Ecatepec, que por sí mismo el municipio da para mucho que comentar sobre el tema de seguridad. Por favor, Xochitl. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Pues el Estado de México es el claro ejemplo de lo que no se ha hecho y de lo que se ha hecho mal, ¿no? Tenemos ya 44 meses con una declaratoria de alerta de violencia de género en 11 de nuestros municipios, la cual no ha funcionado. Desde ese entonces a la fecha contabilizamos más de 600 feminicidios tan solo de la declaración de alerta de género hacia acá. Y de ellos también en los últimos años reportamos 1,790 mujeres desaparecidas en todo el territorio del Estado de México, y siendo que la Fiscalía del Estado de México únicamente reconoce 1,343 casos, es decir, 447 mujeres ni siquiera son reconocidas como desaparecidas en el Estado de México. Aunado a esto, pues siendo Ecatepec la cabeza del número más alto de feminicidios, de estos 600, Ecatepec ha reportado al menos 97, y pues también ha sido, el año pasado la cifra incrementó en un 50% en el municipio de Ecatepec de Morelos. Y no solo esto, no solo los 11 municipios con alerta de género tienen esta problemática, hay muchos otros municipios que no están considerados en la alerta y que el número de feminicidios se ha incrementado de manera muy grave en los últimos años. Zumpango, Teotihuacán, Nicolás Romero, Lerma, entre otros municipios que no cuentan con este mecanismo. Aunado a esto, el pasado 28 de noviembre de 2018, la sentencia de la Corte Interamericana en Derechos Humanos para el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual de Atenco contra el Estado mexicano da esta sentencia en la cual señala 10 resolutivos, de los cuales principalmente me quiero enfocar en 2. En el resolutivo 5, que habla de crear un plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal y para la Policía del Estado de México y sus municipios, en temas de sensibilizar y desde luego capacitar con estándares de materia de uso de la fuerza. Y en el punto 7, que es el plan de seguimiento a los casos de tortura sexual contra las mujeres, que habla de diagnóstico y de políticas públicas. Esto nos lleva a otro caso. Después del caso Atenco, en el Estado de México existe la llamada Ley Erubiel o Ley Atenco, que regula el uso de la fuerza pública. Creemos que una de las partes que debe tomar el Estado mexicano en razón de la sentencia que arroja la Corte Interamericana es desde luego la abrogación de este caso de la Ley Atenco. A propósito de su visita con el presidente municipal de Ecatepec, quiero decirle que ahora quien funge como subdirector de la Policía Municipal en el municipio de Ecatepec está involucrado en el caso Atenco, en los hechos ocurridos el día 3 de mayo de 2006, que son unos de los hechos que marca la Corte y la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, nos están gobernando los mismos que han ejercido violencia y los mismos que han mancillado a las mujeres en el Estado de México, quienes han violado sus derechos humanos. Desde luego que estas propuestas de la Corte Interamericana queremos que se vean reflejadas, que las tome el Estado mexicano en la ley de víctimas, en la ley de desaparición y desde luego en la Guardia Nacional.
No podemos permitir la militarización del país de esa manera, no podemos permitir que Ecatepec, siendo uno de los municipios más violentos, si no es que el más violento para las mujeres, sea considerado en este plan de militarización. Muchas gracias, compañera Xochitl Arzola. Me permito cederle el uso de la voz a nuestra compañera María Luisa Sosa, del estado de Zacatecas, por favor. Buenos días, señor secretario. En el caso de Zacatecas estamos presentes mujeres de la Red Plural de Mujeres en el estado de Zacatecas, compañera Verónica Aguilar, mi compañera María Elena Ortega, y también de Zacatecas la compañera Mara Muñoz del Observatorio de Mujeres y Niñas. En el caso de Zacatecas, como de otros estados de la República, somos un claro ejemplo de lo que produce el llamado efecto cucaracha. Estamos rodeados, al tener una ubicación privilegiada, de estados con una problemática muy alta, y cuando inicia el combate a estos grupos van a refugiarse a entidades en donde en apariencia no ocurría nada grave, salvo delitos del fuero común. A partir de 2008 vivimos una problemática grave que se ha manifestado en que hoy estamos en los primeros lugares en secuestro, estamos en primeros lugares en extorsión, tenemos una problemática grave de feminicidio, desaparición de personas, y en todos los delitos las víctimas en una alta proporción son mujeres. Tenemos, sean estos delitos de bajo o alto impacto. Adicionalmente, en nuestra entidad, como en el resto del país, la problemática se agrava por los problemas de corrupción y de impunidad que han caracterizado al Estado mexicano. Adicionalmente a esto, nosotras tenemos claro que las instituciones están diseñadas para tiempos normales, para tiempos de paz o para tiempos en los que puede generarse desarrollo, pero en el Estado mexicano vivimos tiempos de excepción y que han sido reconocidos en la reciente declaración del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al decir que acabó la guerra. Entonces hay una declaración ya clara de que vivimos en tiempos de guerra y las instituciones no estuvieron preparadas nunca para atender esta situación de excepción. Los municipios son el territorio más endeble, el orden de gobierno más débil para toda la problemática, incluyendo la de seguridad pública y de seguridad humana, cuando son lo que existe en la realidad. Es el territorio, el asentamiento de la vida ordinaria de las personas, el paso de las mercancías lícitas e ilícitas. Por eso debe fortalecerse este orden de gobierno y le pediríamos esta situación, ya que ahí pasan todos los problemas. Con la formación multidisciplinaria que lo caracteriza, usted puede entender con toda claridad la necesidad de políticas públicas con un fondeo adecuado que vengan a resolver los problemas, pero sobre todo caracterizadas con perspectiva de género y de derechos humanos, porque así estaría visibilizándose la problemática que vivimos el 52% de la población. Por último, pedirle un programa muy fuerte de prevención, fortalecer los estados con programas de formación, de compartir las experiencias exitosas y que se empiece a visibilizar la necesidad de convenios con sociedad civil en cada uno de los estados de la República. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañera María Luisa. Cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Circe López del estado de Michoacán. Por favor, compañera Circe, si me ayudan con el micrófono, por favor.
Bueno, antes que nada, buenos días a todas y gracias, señor secretario. Celebramos mucho que nos haya recibido y creo que lo importante es que construyamos a partir de la escucha, es muy importante. Bueno, más de 1,700 mujeres han sido asesinadas en Michoacán a partir de la declaratoria de la guerra contra el crimen organizado que se orquestó en el operativo Michoacán desde el 2006 a la fecha. Y algo que nos preocupa muchísimo es cómo se hacen los registros de la información. Siempre hay una ardua batalla en los registros, hay una situación que nos parece un poco difícil de entender, que las propias cifras del secretariado no estén desagregadas por sexo. Hay otros delitos que están en esos contextos y no son considerados. Una cosa son los feminicidios y otra cosa son muertes violentas de mujeres en contextos de alta criminalidad, y otras son otras formas de violencia feminicida que nos gustaría mucho poder acercarnos para poder construir con ustedes una forma de interpretación de las estadísticas propias en ese sentido. En ese sentido, consideramos que estamos teniendo una particularidad de esta situación que se presenta en donde están mujeres siendo asesinadas en contextos de alta criminalidad, que nos preocupa porque están siendo involucradas en delitos que probablemente ellas no ocasionaron o que están relacionadas con hombres que probablemente no pueden desvincularse y que sí participan dentro del crimen organizado o de otros tipos de bandas organizadas en nuestros estados. Mujeres encarceladas injustamente, a las cuales habría que hacer un proceso de análisis de cómo se lleva la justicia y se juzga a las mujeres en esos contextos. Creo que necesitamos, el principio de paz implica reconocer que hay un proceso que requieren de una revisión del acceso a la justicia de estas mujeres que también están encarceladas. La otra que consideramos sumamente fundamental, señor secretario, es que quisiéramos que haya un proceso de, yo no sé si de homologación, pero sí de un replanteamiento de la actuación de la policía, de las policías, tanto de las municipales, estatales, y una coordinación efectiva. No queremos una situación en la cual, por ejemplo, en aquello que recae en las órdenes de protección, es la total inacción, fundamentalmente en los municipios, porque pues están lejanos, porque no sé, de verdad a veces nos cuesta trabajo entender esta lógica del C5I, que pareciera que cuando da la instrucción pues ya pasaron 3 días o las mujeres ya fueron asesinadas. Esta situación que a nosotros nos parece que hay que fortalecer las áreas de prevención dentro de las áreas también de la Policía Federal, el hecho de cuando tienen una actuación fundamental en la estructura de la no localización y desaparición de las mujeres. Necesitamos la actuación inmediata de las policías locales y estatales, porque pueden peinar las zonas, porque pueden hacer las actuaciones, porque están ellos relacionados con las brechas y los caminos que están ahí y no cumplimentan las órdenes de protección. Algo que nos preocupa también es, no solamente en esto que le comentaba del registro, sino nos preocupa que, por ejemplo, en el estado de Michoacán el año pasado fueron asesinadas aproximadamente 182 mujeres y solamente aparecen como los datos judicializados 21 feminicidios. Esto es un subregistro. Otro de los datos que nos parece sumamente significante es el incremento de las agresiones sexuales en contra de las mujeres. Necesitamos una actuación. Hay muchas experiencias exitosas conforme a ciudades seguras para las mujeres, y estos ejercicios no se llevan a cabo dentro de los estados. No podemos seguir pensando que bueno, yo puedo comprender que hay una situación de mejor relación con los gobernadores, pero no podemos seguir a veces pensando que porque el gobernador no lo acepta, entonces no se lleven a cabo estas acciones. Hay muchos delitos que no se tipifican. Me parece que es necesaria la revisión de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, cómo se están planteando, cuáles son estos espectros que estamos empezando a observar, que son niñas y que son mujeres adultas mayores, y que fundamentalmente siempre han sido vistas solamente asistencialmente y no como una visión de ciudadanas. Y necesitamos justamente que a lo mejor esta área, esta función que usted tiene, señor secretario, sea la posible que lleve a las mujeres y que lleve al posicionamiento de las mismas como ciudadanas en un espacio público y en cualquier espacio en donde las mujeres, principalmente en el servicio público. Por último, le comento que tiene que ver con el fortalecimiento de los refugios. No podemos dejar a las mujeres sin los refugios. Necesitamos refugios de alta seguridad por los contextos de alta criminalidad, y necesitamos otras formas de poder proteger a las mujeres. Casas de transición, fortalecimientos para estas áreas son de fundamental importancia y esperamos que sean tomadas en cuenta estas aportaciones. Muchas gracias.
Gracias, compañera Circe. En esta primera ronda, si así nos permite, para poder ceder el uso de la palabra al secretario, revisar efectivamente que estamos ante un tema de emergencia nacional. El asunto de feminicidios, de trata, de desaparición e incluso el tema de huachicol no están tan disociados como pareciera. Estamos ante esa emergencia, que hay un paraguas de impunidad que al tema de mujeres nos deja totalmente en indefensión, por lo que se hace prudente, secretario, de esta mesa el proponer el acompañamiento o el fortalecimiento a un programa de derechos humanos desde la igualdad sustantiva, desde los derechos humanos de las mujeres, para este proceso que en el país se encuentra el tema de la Guardia Nacional, que sin duda en ello tendrá que jugar un papel fundamental el fortalecimiento de las policías, y ahí poder hacerlo desde un programa integral de derechos humanos y de la interseccionalidad es fundamental como parte de la agenda de defensoras de derechos humanos y de las mujeres. Muchas gracias. Señor secretario, por favor. Muchísimas gracias a todas. Les agradecemos muchísimo su comprensión para ser así de concretas y de breves. Todas conocen el tema, así que las manifestaciones han sido lo más claras y precisas. Por instrucciones del señor secretario, desde la semana pasada que estuvimos en contacto con la doctora Olamendi, nos abocamos a hacer una propuesta en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Nos queda claro que es un trabajo de los 3 órdenes de gobierno, municipales, estatales y por supuesto la federación. No hay ningún regateo en el trabajo de esta institución a cargo del señor secretario. Entonces, si ustedes me permiten, es una presentación muy breve. Le haremos entrega a la doctora Olamendi para que después la pueda compartir con ustedes. Es una primera propuesta que podrá estar sujeta a modificaciones, pero creo que comprende específicamente la gran mayoría de los planteamientos que se han hecho. Si me ayudan, por favor, para presentar, nos vamos a ir un poco más rápido. La justificación la tenemos clara. Nos podemos ir más adelante, a ver si se logra ver. El objetivo general, por supuesto. Perdón por no puedo usar el brazo. Estamos planteando, muchísimas gracias. El objetivo general de esta estrategia, por supuesto, es fortalecer las capacidades institucionales en la prevención y atención a la violencia de género. Estamos preparados para ello, y en este aspecto sería, en primer término, mejorar la coordinación con las instituciones públicas, como ya lo mencionamos, tanto en el orden municipal, estatal y federal, capacitarlos en materia de atención integral a víctimas de la violencia, y el uso de tecnologías de la información a través de dispositivos móviles para prevenir y atender la violencia de género. Este es un proyecto en el cual estamos trabajando, todavía está muy incipiente, pero pensamos que a la brevedad lo tendremos. Estamos trabajando en una aplicación que podría descargarse fácilmente en los dispositivos móviles, que permitiría que se puedan hacer las alertas y tuviéramos información mucho más clara, y no aquella que solamente nos llega por carpetas de investigación que están iniciadas ante el Ministerio Público. Coordinarnos, por supuesto, incluye a las instancias de seguridad pública, pero también es cierto que tenemos que comprender a las instituciones, tanto de sociedad civil como específicamente creadas para atender el tema, como es InMujeres, por supuesto a través de la Secretaría de Gobernación, la CONAVIM, que también podemos ser un enlace. Ya lo comenté con la doctora Olamendi, que tendríamos que acercarnos con la señora secretaria de Gobernación para saber cuáles son las medidas que se han tomado en este sentido y caminar de la mano. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Bienestar, por supuesto, del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, entre otras. Elaborar un diagnóstico, creo que ya nos fuimos allá más rápido, elaborar un diagnóstico, tenerlos y aplicar la guía metodológica para hacerlo, efectivamente, y empezar a implementar la estrategia. Nos vamos a ir hacia, creo que es en la página 9, por favor, ya nos fuimos allá muy rápido. Ahí está. ¿Dónde vamos a hacer? ¿En qué casos vamos a necesitar mayor infraestructura? ¿Cómo la vamos a fortalecer? Es decir,
trabajo municipal y trabajo en calle. ¿Qué queremos establecer y cómo vamos a establecer esos requerimientos? Seguridad y gobernabilidad, por supuesto, trabajar en estructuras familiares de paz, igualdad y equidad, y una menor violencia de género. Tengo que coincidir con algunas de ustedes en casos que hemos venido trabajando en la Mesa Metropolitana de la Ciudad de México, gracias al trabajo coordinado que se hizo con el secretario de Seguridad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México, en donde hemos señalado que hay casos en donde se reporta la desaparición de una persona, en muchos de ellos mujeres, y no hay acciones inmediatas, no se empieza a investigar, no se pide el sistema de cámaras, no se verifica lo relativo a sus números telefónicos, o sea, se espera un tiempo que es valioso y que entendemos que las primeras horas definitivamente tienen que ser las que marquen cuál es el destino de la investigación. Lo hemos planteado con su área específica, hoy la Fiscalía que atiende víctimas y una Fiscalía especial para búsqueda de personas desaparecidas, hemos venido trabajando con ellos y pensamos que a corto plazo podemos establecer mesas en los estados para trabajar de igual manera con ellos. Nos vamos a ir un poco más adelante. El documento contiene cuál es el modelo de intervención municipal que estamos proponiendo, por supuesto, cómo vamos a trabajar con instituciones. El área de la División de Gendarmería tiene ya un programa de proximidad en donde estamos haciéndole algunos cambios para que se capacite a los elementos de Policía Federal a entender en qué consiste esta violencia de género y cuán oportuna es la intervención que ellos tengan. Esto significaría, por supuesto, capacitar no solamente a las áreas o las diferentes divisiones de la Policía Federal, sino también a las diferentes policías, trabajar de manera conjunta con ellos. Bien, estamos haciendo un análisis de un trabajo que ya se tenía, lo estamos revisando, que es la posible creación de un agrupamiento especializado para la atención de la violencia feminicida. Está en la página 21, por favor. Le denominamos inicialmente Misión Género, aquí viene la propuesta. Este agrupamiento podría estar constituido por Policía Federal, integrante de las 7 divisiones, es decir, para que se permee la información. Tendría, por supuesto, las áreas inteligencia, investigación, seguridad regional, policía científica, antidrogas, fuerzas federales y gendarmería. El objetivo es crear una red de policías con las 32 entidades federativas, sensibilizándolos, capacitándolos y calificándolos en derechos humanos con una perspectiva de género y una cultura de legalidad. ¿Cuándo deben actuar? ¿Cómo deben actuar? ¿Y con quién tienen que actuar? Si esto se autoriza, es una propuesta y quiero ser muy clara, nos dio la instrucción el señor secretario, lo empezamos a trabajar de inmediato, se la estamos presentando hoy para su revisión, pero también para sus aportaciones, para que ustedes la revisen y podamos trabajar en conjunto. El objetivo es, por supuesto, profesionalizar en la atención, prevención e investigación de la violencia feminicida y hacia grupos en situación de vulnerabilidad con un enfoque de género y de no discriminación. Coadyuvar al esclarecimiento de las causas de violencia de género, abatir la impunidad, lograr una eficaz cadena de custodia y, por supuesto, proporcionar orientación y líneas de actuación para mejorar la práctica de las o los operadores, tanto estatales, peritos, expertos en la materia. En el tema de seguridad, por supuesto, estamos considerando aquellos estados en donde detectamos que hay una prioridad, que tiene que fortalecerse el trabajo con las áreas de atención a mujeres, sin duda, viene el esquema y esto lo estaríamos sustentando en nuestro programa rector de profesionalización, para que no quede como una simple propuesta, sino que esté precisamente justificado con un estándar y nosotros tendríamos que hacer esto de acuerdo con diversas instancias, tanto nacionales como internacionales. La primera etapa de la estrategia contemplaría, por supuesto, elaborar una currícula para este programa, que lo podríamos hacer para lograr una capacitación, hacer una selección interna y no pedimos mucho porque nuestros elementos serían replicadores. La idea es que, y eso a lo mejor voy a sorprender a mi jefe, pero estoy pidiendo que él lo pueda llevar a la mesa de la conferencia de los secretarios de Seguridad Pública para que el compromiso y la obligación quede como un compromiso de la conferencia de secretarios. Apenas se está enterando de mi parte, pero estoy segura que lo aceptará. Estoy segura que lo aceptará
porque hacer compromisos de esa naturaleza nos permite no solamente establecer un tiempo, cuándo, de qué manera, y empezar entonces a medir resultados. Ese sería el objetivo. Por supuesto, pediríamos para elaborar el perfil y para empezar a capacitar elementos de las entidades federativas, hacer una convocatoria interna en cada división. Tenemos personal que tiene preparación y capacitación, no solamente en tema de uso de la fuerza, sino también en temas de derechos humanos y de perspectiva de género. No estaríamos partiendo de cero, estaríamos partiendo de elementos que ya tienen la capacidad y que además tienen el pleno convencimiento de cuál es la importancia del tema. El desarrollo e integración, pues estamos proponiendo los grupos, cómo trabajaríamos con los elementos tanto estatales como municipales. Y por supuesto, una primera etapa para preparar el plan de estudios, hacer la selección. Es un programa que tiene tiempos muy específicos, no es algo que vamos a hacer en una semana, sino que vamos a estar preparando y que empezaríamos a hacerlo ya. Viene aquí un cronograma, si nos vamos a la página 29, por favor. Es empezar con el programa único de capacitación, hacer un plan de estudios, elaborar el perfil y hacer una convocatoria interna para que sepamos quiénes son los elementos que van a participar en este grupo. No se trata de dar una satisfacción tomando gente de diferentes áreas, se trata de verdad de decidir cuáles son los elementos que son los más capacitados para ello. Aquí viene ya la posibilidad de hacer un acuerdo en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Nos parece que es el órgano adecuado. Si se hace un compromiso en una plenaria, permitiría que todos los secretarios tengan conocimiento del tema y adopten una posición para que podamos empezar a trabajar con ellos. Estamos planteando también la suscripción de un convenio de cooperación policíaca para la capacitación. Justamente en estos días estarán viajando algunos elementos de diferentes divisiones a Chile para tener capacitación. Entonces, contamos con el personal que tiene la experiencia, la expertise para poder compartir, y la idea es aprovechar esos recursos. Y finalmente, bueno, pues estaríamos haciendo una presentación de ese agrupamiento, pero no tenemos fecha en ninguno de estos, sería empezar a suscribirlos. Pero me parece que lo importante era efectivamente plantearlo, que ustedes tengan conocimiento que la decisión expresada por el señor secretario, el doctor Durazo, ha sido atender el tema de inmediato. O sea, no estamos solamente escuchando en este instante, sino estamos tratando de empezar ya con una propuesta específica en la cual no tengo duda que ustedes nos podrán ayudar. Es cuanto, señor secretario. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Desde luego es una clara respuesta al tema de previas pláticas con la doctora Olamendi. Por favor, secretario, adelante. Bueno, primeramente, gracias a todas ustedes por estar acá, por haber aceptado la invitación con tan escasa oportunidad, pero resulta que la semana pasada que presentamos la estrategia para atender la inseguridad en 17, 18 regiones, inicialmente fueron 15, pero luego revisando el estado de fuerza fuimos construyendo la capacidad para atender 2, 3 regiones más y ampliamos esa estrategia. Cuando la presenté de manera insistente, me estuvieron preguntando cuándo presentaríamos la estrategia para combatir los feminicidios. Y ahí les dije que ya teníamos un planteamiento, pero saliendo de esa reunión busqué a Patricia Olamendi, con la idea de que abordáramos juntos el tema y enriquecer nuestro planteamiento a partir de recoger toda la experiencia que ustedes tienen. Esa experiencia es valiosísima
extraordinaria, pero tiene un problema. No les va a gustar, pero se los tengo que decir. Esa experiencia es demasiada. Fíjense qué contradicción. ¿Cómo se puede tener una experiencia demasiada sobre un tema? ¿Por qué? Porque casi no se está haciendo nada. Nada. Entonces, aquí lo que yo les quisiera proponer, con un sentido muy práctico, les voy a presumir algo, 2 cosas les voy a presumir. Ustedes saben mucho más que yo del tema, mucho más que yo, pero a lo mejor conozco más que ustedes de burocracia y de aparatos públicos, de administración, de todas estas cosas que tienen que poner en marcha las políticas públicas, como aquí muy bien se ha planteado. Por ejemplo, una política pública contra la violencia de género, una política pública perfecta, sin fondos. Se fregó la patria. O sea, ¿no? Bueno, entonces, o puede ser la estrategia perfecta y el presupuesto así. Y este pedacito de presupuesto es preferible que lo decidan ustedes en una propuesta, a que lo decida la burocracia. Porque la burocracia, que conoce de reglas de presupuesto, no conoce de las prioridades de la política de combate a la violencia de género. Entonces mi propuesta es, vámonos por el 20-80. Pues claro. Y que ahí centremos nuestros esfuerzos. O sea, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, todo esto que está aquí, y no es todo esto, claro que es una partecita. No, claro que es una partecita, pero aquí está una cosa imprescindible. Fíjense, algo tan sencillo: manual de capacitación de operadoras y operadores de llamadas de emergencia. O sea, vámonos por esto. ¿Quién sabe cuánta violencia pudiéramos evitar con una adecuada orientación o con una respuesta adecuada de un operador u operadora capacitada? Y si nos dan un pedacito de presupuesto así, a lo mejor el área de programación y presupuesto no le da la prioridad que esto, ¿no? A lo mejor toma esto, que hay que hacerlo, pero en orden de prioridades. Entonces, luego viene otro tema acá. Imagínense, manual de capacitación de agentes policiales. Prioridad 1. Y claro, aquí estos 2 temas, bueno, claro, podemos sacar 50, pero yo diría, trabajemos 10 líneas prioritarias. Ayúdenme a definirlas en orden de prioridad, y no quiero exponerme a que me vayan a decir todo hay que hacer. Sí, yo estoy, por supuesto que hay que hacer todo, pero si no hemos hecho nada, hay una hipocresía tremenda en el gobierno, en el aparato público, no en este gobierno. No tengo ninguna duda de la sensibilidad, del compromiso, de quién sabe, de todo. Y todo mundo en las reuniones
se rasga las vestiduras por el tema. Pero a la hora de la hora, cero. Yo tengo una experiencia muy dura acá, cercana incluso. Si ustedes supieran lo que hemos batallado con el tema. Si alguien que tiene el respaldo personal de un secretario le batalla, Dios mío. O sea, no quiero imaginarme a la gente que está sujeta a la inercia de la burocracia. O sea, pavor. Entonces, lo que yo les propondría es que veamos visión de conjunto, pero orden de prioridad. Y primero el 1, y el 2, y el 3, y hasta donde nos den los recursos, el tiempo, el empeño, el esfuerzo, todo. Partiendo de que hay la voluntad, la sensibilidad, el compromiso, todo, de hacer todo. Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Aquí lo planteaba, fondear adecuadamente las políticas públicas. Hace unos días, no es ninguna infidencia, en el Gabinete de Seguridad, el presidente le dio seguimiento personalmente a la adquisición de las pipas. Era una situación de emergencia. Perdón, el ejemplo simple, irrelevante, pero que refleja la esencia de la burocracia. Y la esencia de la burocracia no cambia, no hace diferencia entre los trámites para unas pipas y los trámites para evitar la violencia de género. Ese es el problema. Y las pipas ya estaban acá, se movió cielo, mar y tierra, porque había un problema muy serio. Y alguien nos planteaba, yo consigo 500 pipas, las primeras 12 en agosto. Es como el tema de la inseguridad, decirle a la gente en un problema de desabasto, espérame hasta agosto, O, no, a lo mejor a algunas de ustedes no les gusta, pero me siento obligado a decirlo por razones de honestidad, el tema de la Guardia Nacional. Espérame 100 años, pero voy a regresar al tema de las pipas porque luego agarro monte. Y nos reíamos, bueno, fue la botana porque las pipas de manufactura americana pues, son unas Mercedes-Benz de lujo, auténtico lujo. ¿Por qué esas? Porque eran las únicas que estaban disponibles. Y sobra decir que cubrían con creces los requisitos. Sin embargo, la Dirección General de Autotransporte cuestionó las llantas y pidió evidencia científica de la capacidad de esas llantas para soportar el peso del combustible que iban a transportar cuando fueron diseñadas precisamente para transportar combustible. Evidencia científica. Bueno, pues así es la burocracia. Casi ni el poder presidencial fue suficiente para salir adelante. Nada más que cuando la funcionaria que se quejaba del burocratismo, de la burocracia
de la Dirección General de Autotransportes, cuando ella se quejaba, luego se lo dije en lo personal, le dije, cuando tú te quejabas, nomás porque te aprecio mucho, me quedé callado, pero aquí se me quedó con ganas de decirte, para que aprendan, como dicen en mi pueblo, para que aprendan. Porque esa burocratización de la que tú te quejas en la Dirección General de Autotransporte es así comparada con la burocracia que tú nos impones a nosotros. ¿Por qué todo este rollo? Porque pedirles que me ayuden también, no solo con su experiencia, su visión, sus propuestas, sino con su sentido práctico para priorizar. Quiero recoger, quiero que de veras el programa responda a lo que se necesita, pero en orden de prioridades. Y aquí hay que hacer un diagnóstico también, a ver, casi un mini diagnóstico, ¿no? La alerta de género no ha funcionado, 600 feminicidios después de la alerta de género. Yo les pediría una propuesta en dos vertientes. Medidas de carácter general que tienen que ver con todo el país y que tienen que ver con la cultura de un pueblo. Esas medidas de carácter general y que no son de corto plazo, pero que tenemos que plantearlas ya. Y luego, lo primero, ya quedamos las líneas estratégicas, 10 líneas en orden de prioridad, y luego una subestrategia para regiones o estados con mayor violencia hacia la mujer. Ahí tiene que haber alguna problemática. Yo no sé si de desempleo, yo no sé si de falta de educación académica, no sé si una cultura machista, lo que sea. Y, como dicen en mi pueblo, el remedio y el trapito. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Y a qué dependencias tenemos que involucrar? Porque desde la perspectiva de seguridad yo puedo plantear lo que me corresponde, pero eso es insuficiente. Es ir resolviendo las consecuencias de una realidad que genera o que se traduce en violencia de género. Yo lo he dicho, no me lo creen, pero yo estoy convencido de que así es, que la inseguridad en el país es la expresión de todas las fallas estructurales del sistema político, económico, social, cultural. Eso es. Y eso es en el ámbito de la violencia también de la mujer. Entonces hay que ir atendiendo esas fallas estructurales paso a paso y en orden de prioridad y en función de presupuestos. Luego, no podemos militarizar al país de esa manera. Comprenderán que ¿quién lo dijo? No, Xochitl. No podemos, miren, la iniciativa de la Guardia Nacional no es el detonador, el gatillo de la militarización del país. Si es bajo la lógica de que el ejército está ocupado de algunas tareas de seguridad pública, pues entonces el país está militarizado desde hace décadas. Pero la verdad, en este momento no tenemos policías suficientes, ni federales, ni estatales, ni municipales, para atender la inseguridad. Pero si tuviéramos
policías suficientes no los tenemos capacitados. Hay policías en el país que ganan 2,970 pesos mensuales. ¿Qué le puedes pedir? Con honestidad. ¿Qué le puedes pedir? Si acaso, que no falte a recoger el cheque cada quincena. Fuera de eso, es imposible exigirle algo adicional. Y luego, por otro lado, no tenemos presupuesto, porque alguien dice, a ver, 120,000 elementos para la Policía Federal, claro, vengan, nada más que los quiero preparados, porque la Policía Federal tiene solo capacidad para capacitar a 3,300 elementos al año. Y si nos vamos con la proporción internacional o la de Colombia, por poner un ejemplo, necesitaríamos 360,000 policías federales, pero tenemos 36,000, el 10%, y necesitaríamos, con la capacidad actualmente instalada de la Policía Federal, 100 años para capacitar a esos nuevos policías, 100 años para llegar a 360,000. Yo quisiera que me diera la gente 100 días. 100 días nos van a colgar si no damos, merecidamente, si no damos seguridad pronto. Pero entre que no hay capacidad para capacitar, tampoco tenemos dinero. ¿De dónde pagamos 36,000 policías? Digo, 360,000. Hay 80,000 médicos, enfermeras que están volando ahorita porque por años han tenido un mecanismo administrativo temporal. O sea, entonces, y luego por otro lado, y perdón aquí, pero me dolió lo de la guardia, entenderán las razones y se las quiero compartir. Les decía, si nos vamos por Colombia, que tiene la mitad más o menos del territorio nacional y la mitad de la población, poco menos, tiene 180,000 policías. Si nos vamos por esa proporción, requeriríamos en el país 360,000, pero no tenemos dinero para pagarlos. Y luego, por otro lado, tenemos un país con muchos problemas de inseguridad, pero sin guerra. No tenemos conflictos que afecten nuestra integridad territorial, que afecten nuestra soberanía. Y si los tuviéramos, no se van a resolver a balazos. Si tuviéramos un problema con Estados Unidos, no se va a resolver a balazos. Las guerras ya no son con armas, las guerras son políticas, son militares, son económicas, culturales, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos en el ejército 214,000 elementos. Y aquí tenemos en la Marina 50,000 elementos. ¿Y por qué no hacemos algo con ellos en beneficio de la seguridad? Pues ya están en las calles. Y no están en las calles, ahorita sí están, los policías militares, pero no estaban en las calles los soldados. Y hay una ligera diferencia, insuficiente, pero ligera, entre un soldado raso y un policía militar, porque el policía militar ya pasó por soldado raso y tiene una capacitación adicional de 8 meses, que tampoco le da un doctorado, pero lo pone en un nivel de mayor capacidad para las tareas de proximidad sin estar preparado para ello.